Hola, hola, muy buen día a todos. Nuestra energía es muy importante y por eso hay que aprovecharla lo más posible y desperdiciarla lo menos posible. Porque como ya les he dicho, cada vez que nosotros pensamos, no importa en qué estemos pensando, desprendemos energía de nuestro campo electromagnético, nuestro campo áurico. Así que toda esa energía pues tiene un destino. O sea, nuestra mente la redirecciona hacia algún lugar o hacia alguna persona, ¿verdad? Y, y bueno, pues hay que comenzar a estar más conscientes, por lo menos lo más posible, para no desaprovecharla. Muchas personas se han hecho pues muy egoístas con su energía porque saben lo valioso que es. Lo hacían, por ejemplo, los chamanes, ¿verdad? Que hasta ellos recuperaban su energía y, y cada vez que pensaban, pues, o pensaban lo menos posible y también cuando pensaban, pues siempre tenían, pues, algún objetivo o simplemente no la gastaban, no se desgastaban ellos mismos en tanto en las cosas físicas como en todo lo que era lo mental, para pues tener cada vez más energía. Ahora sí que nosotros no nos vamos a ir a lo extremo, ¿verdad? No somos ni chamanes, ni estamos en ese camino, ni tampoco estamos en el ascetismo, pero sí podemos aprovecharlo un poco más y dirigirla pues a algo más provechoso. Por ejemplo, al sistema no le importa si nosotros pensamos mal de él o pensamos bien de él. Lo que le importa es que pensemos en ellos, porque de igual forma la energía va a ir dirigida hacia ellos. Así que pues esto no les importa realmente nada. Tanto en la política como en algún ser especial. Nosotros podemos decir, ay, ese político es así y así y así. Podemos mentarle la madre, decirle hasta de lo que se va a morir. Y los que están detrás de esos políticos, o de esos seres, o de ese Dios, o estos falsos dioses, o todos los seres que conocemos, así les estemos, bueno, estemos pensando mal de ellos, estemos en contra de ellos, esta energía va a dar con ellos, o sí o sí. Y si pensamos bien, pues también. Igual con una persona que les cae mal o que les está haciendo mucho daño. Está uno ahí pensando en esa persona y está uno molesto, está enojado o, o les decimos cosas negativas. No importa si es enfrente de ellos, no importa si nosotros estamos solos, porque como siempre estamos pensando y nos acordamos de las personas, pues toda esa energía se las estamos dando gratuitamente. Es así. Así que, bueno, ¿qué pasa por ejemplo, con los seres o humanos vendidos que pues tienen una conexión con los parásitos energéticos? Porque pues llega a estas personas o cascarones y esa energía pues tiene otra dirección que va a dar pues a los que están manejando todo eso, ¿verdad? Y bueno, voy a dar un ejemplo. Si yo estoy pensando ahorita en un político que no soporto, ¿quién no tiene un gobernador que es un desgraciado? Bueno, pues obviamente, sea cascarón o no, quien está detrás de ese cuerpo es quien recolecta toda esa energía que le está llegando a ese, a ese cuerpo o a ese ser, ¿verdad? Sea buena o sea mala.
Así que no importa qué clase de pensamiento sean, le va a llegar. Bueno, si yo no estoy conectado a ese político porque no me cae bien, yo no le entrego mi voluntad a ese político, porque hay muchos que sí, confían en su gobernador, confían en su presidente, lo eligieron o lo quieren mucho. Bueno, pues ahí hay un permiso y hay una entrega de voluntad, porque están esperando algo de ese gobernador o de ese presidente. Están esperando que los apoye, que los ayude, que las cosas cambien. Y eso es una entrega de voluntad, es un permiso. Por lo tanto, esa persona está conectada pues a ese personaje. Ya, siempre, a menos que corte con los permisos. Pero bueno, en el caso de una persona, por ejemplo yo no estoy conectada, por ejemplo, a mi presidente, a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque no me cae bien, yo ya no creo en los gobernadores, para mí son todos los mismos, parte de lo mismo, así que pues no me interesa tener una conexión y mucho menos me interesa entregarle mi voluntad. Pero claro, que de repente a uno se le pueden salir los pensamientos, está uno pensando en ese presidente y ya empieza la mente ahí a maquinar y a pensar un montón de cosas, de decir, ese desgraciado, es esto, es el otro, es aquello, y bueno, todo lo que se nos ocurra. Pues esa energía yo la estoy dirigiendo hacia él, así que él contento. No le importa si estoy pensando bien o mal. Esa energía le está llegando. En ese momento uno se conecta con esos personajes. Solo en el momento o en el transcurso de lo que esa energía le está llegando. Ya cuando esa energía le llegó, ya se acabó yo todo lo que estaba diciendo, se acabó toda la energía que yo le estaba mandando, porque cambio de pensamiento. No sigo conectada a ese personaje porque yo ya dejé de pensar en él. Me enfoco en otras cosas. Pero como digo, la persona que sí ha dado un permiso, que sí confía en esos gobernadores, en esos presidentes, o en un Dios, en una virgen, en un ángel, en un maestro ascendido, pues como ya existe esa conexión, ya ese depredador energético ya se siente con el derecho de depredar la energía cada vez que quiera. Ya hay una conexión y es como una bomba que siempre está recolectando la energía, la está succionando. Y como digo, uno la está entregando libremente y gratuitamente. Y pues no, hay que hacernos ya muy egoístas. Así que, pues les quería decir esto para que estemos más conscientes de en quién pensamos, porque mucha gente sí piensa que el hecho de no pensar nada bueno de algún personaje, pues no pasa nada. Pero sí pasa. Es entrega de energía libremente. Y pues no, esto no hay que hacerlo. O por lo menos hacerlo lo más posible. No todo el tiempo podemos estar acechando nuestros pensamientos. Pero podemos llegar a ser grandes acechadores de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos para sacarle más provecho a nuestra energía, dirigiéndola en otras cosas que sí nos interese, que sí realmente queramos ver logrado, realizarlo. Toda la energía que sale de nuestro campo áurico, dependiendo de qué frecuencia tenga ese pensamiento o qué clase de emoción tenga, pues va a ser más sutil o más denso. Yo he visto, por ejemplo, la energía cuando
cuando sale de mí yo la he visto muy transparente, pero porque realmente no estoy pensando en cosas negativas, han sido pensamientos muy, muy simples y esa energía pues es sutil, es una especie como de energía más o menos neutral, ¿verdad? Y es muy, muy transparente, yo la he visto así. Me veo mi energía de alrededor transparente y sale transparente. A pesar de que es transparente, se puede percibir. Es como el agua es transparente y se percibe. Entonces, esa energía ve uno cómo se va moviendo. Pero hay otras energías que cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones son más densos, pues la energía que desprendemos es más densa. Y bueno, ya sabemos que cuanto más denso, pues es muy rica para muchos seres, ¿verdad? Y dependiendo la percepción de la persona o el tipo de percepción que tenga en ese momento es como va a ver la energía. Yo a veces la veo blanca alrededor, a veces la veo un poco amarilla y como digo, a veces transparente, pero porque nuestra percepción cambia porque no siempre estamos igual, no siempre estamos en la misma frecuencia. Y por eso mucha gente, si ponen a 3, 4 personas a tratar de percibir lo mismo, cada persona lo va a ver diferente. Porque en primer lugar está en una frecuencia diferente cada uno y cada uno aparte tiene un nivel diferente de percepción o de conciencia. Pero esto no quiere decir que lo que vea uno no es real y lo que ve el otro sí, y no es así. En este caso, ¿verdad? Ya en otros aspectos, como lo que es la hipnosis y todo eso, pues ya ahí podría haber muchísimas cosas más, que ya no sabemos si hay engaño o realmente si lo que está llegando es real o si está llegando muy filtrado o bueno, pero esa es otra cosa. Que también se puede percibir ahí, pues muchas cosas, demasiadas cosas, ¿verdad? Algo de todo lo que salga de ahí, pues va a ser verdad. Pero es complejo a veces eso. Pero bueno, ese no era el fin de hablar de la hipnosis. Lo que quería decirles era esto de la energía. Y bueno, ya para no meter otros temas, aquí lo dejo. Hasta pronto y manténganse despiertos.